¿Cómo están? Dígale al que está a su lado, bueno, no le digan, no sé. Vamos a tocar un tema profundo hoy. Entonces vamos a ponerle la profundidad al tema. Hay una costumbre hebrea de los judíos. En ciertos momentos y cuando iban a leer la palabra o cuando iban a hacer varias cosas, se ponían un tipo de velo y encendían una vela que llegó hoy como de provisión de Dios. Dígale que está a su lado, vida eterna. Vida eterna. Ustedes dirán, ¿qué son esas palabras que están ahí tan raras, Jonathan? ¿Qué está haciendo ahí? Esas son unas palabras hebreas para árbol de vida. Vamos a recordar un poco de lo que hablamos hace 8 días. ¿Alguien se acuerda? Volviendo al Edén. Hace 8 días hablamos de volver al Edén. Y tocamos Génesis. Y tocamos varios puntos muy importantes acerca de por qué creo yo que la Biblia empieza por el final. Dios creando y formando a partir de la nada, a partir del caos, y el hombre unido a Dios. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y continuando un poco basándonos en Génesis, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces vemos que Dios pone el árbol, y la semana pasada hablamos sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Pero también estaba el árbol de la vida. ¿Y qué es este árbol de la vida? ¿De dónde fueron sacados Adán y Eva? ¿Del Edén o del huerto del Edén? Del huerto del Edén. Ellos estaban en el huerto del Edén, y había dentro de ese Edén había un lugar llamado un huerto. Pero vamos a tener eso en mente, vamos a guardarlo, vamos a escribirlo ahí: un huerto dentro del Edén. Y vamos a continuar revisando esto. Y allí pasaba un río para regar el huerto, que era el que le daba la vida a ese huerto, que lo hacía especial. Y se repartía en 4 brazos. Salía. Vamos con la siguiente, tengamos ahí varios temas pendientes. A este lado tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. En hebreo se lee como un Etz Hadat Tov Barra. Y como veíamos hace 8 días, ese árbol representaba autonomía y separación. Era un conocimiento, pero que generaba cierto tipo de autonomía y separación. Yo hago lo que yo considero correcto. Yo lo hago a mi manera. Yo escojo lo que es bueno y lo que es malo. Y vemos que Dios nos quiso acompañar en este deseo humano de decidir qué es bueno y qué es malo, que no nos ha ido muy bien. Pero Dios ha estado ahí intentando ayudarnos y controlarlo. Y el árbol de la vida, que se lee Etz Hayaim, árbol de vida, nos habla de vida, de plenitud, de dependencia. Y me puse el velo porque de aquí ha desprendido uno de los estudios más grandes de los judíos acerca de su fe
y vienen muchas otras cosas. Pero el árbol de vida es lo más importante que encontramos desde el principio de la creación, una de las cosas más importantes de los regalos que Dios nos quería dar desde el principio: vida, plenitud, pero ¿qué dice? Tú vas a decir: Jonathan, eso suena horrible. ¿Cómo así que dependencia? ¿Cómo así que obediencia? Claro, usted como está en la religión, ahí ya empezó a hablar de eso. Pero si no logramos sanar y si no logramos darnos cuenta que bajo nuestra forma hemos fracasado, esa dependencia siempre va a sonar hiriente, manipuladora, como si me quisiera encerrar. Uy, déjenme en paz. Pero esta dependencia, esta plenitud, esta dependencia generaba vida y plenitud. Esta obediencia generaba vida y plenitud. Y vamos a ahondar bajo la luz de las Escrituras y ahora bajo el Nuevo Testamento y un poquito sobre el Viejo Testamento, cómo se ve reflejada esta vida eterna y este árbol de la vida desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sigamos, por favor. Son varias diapositivas hoy. El tabernáculo, un pequeño huerto. Me hacían la pregunta hace 8 días, adelantándose gente muy conectada con Dios y también con muy buenas preguntas. Me hacían la pregunta, adelantándose un poco a esta enseñanza, que este árbol de la vida, y yo, aquí lo vemos en el tabernáculo que había unas cortinas que encerraban un lugar, como si fuera una pequeña huerta, un pequeño huerto, un pequeño lugar apartado. ¿Y qué encontraban en el tabernáculo? La presencia de Dios y la forma de acercarse, y la parte más importante o más central del tabernáculo era el arca. Y ahí en el arca encontramos 2 querubines. ¿Se acuerdan Dios que había puesto en el Edén, en el huerto del Edén? 2 querubines que ¿qué resguardaban? El camino al árbol de la vida. Y ahora vemos a 2 querubines resguardando lo que significa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Asimismo, estaba guardado en un lugar especial, pero guardado para ciertos tipos de personas. Y esto se le dio a la humanidad por un tiempo, pero ¿qué pasó con esto que se les dio? Sigamos, Oski, por favor. Viene David, el reinado de David, el rey David, y le construye un templo a Dios. Viene el reinado de Salomón, él le prepara para la construcción de un templo a Dios. Viene Salomón, construye el templo y todo parece ir, diríamos que ellos vuelven al Edén en cierta forma, porque decía que eran tan prósperos que la plata no tenía valor en ese tiempo. Estaban súper bien. Sin embargo, comienzan a tomar consejo de hombres y dejan de consultarle a Dios. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, sube al reino, vinieron los hombres y le pusieron una petición. ¿Y su reacción cuál fue? Preguntarle primero a los ancianos, que le dieron un buen consejo, pero luego le preguntó a los jóvenes, que también le dieron su consejo. No sé si bueno, no sé si malo, le dieron su consejo. Y el reino de Israel se fractura a partir de eso. Y una vez más vemos al hombre siendo autónomo y tomando sus propias decisiones y diciendo:
esto es lo que voy a hacer. Si Salomón, mi dedo gordo, es más pesado que la mano de mi padre. Una vez más está este deseo de estar por encima de apoderarse, de ser superior, y inconscientemente, una vez más, el hombre está apartado de Dios. Y vemos el ciclo que se sigue repitiendo del que hablábamos hace 8 días, donde viene la culpa, la injusticia, la deuda, la obsesión. Y ese es el resultado de nuestras decisiones, que se sigue repitiendo vez tras vez. En la Biblia encontramos muchos ciclos. Está el de Adán, está el pecado de Adán y Eva, el hombre se separa, Dios vuelve a intervenir, casi que arrasa con la humanidad, vuelven a iniciar y una vez más acaban de bajar del arca y vuelven a pecar. Luego Dios llama a un hombre, esta persona lucha con obedecer a Dios y los ciclos se van repitiendo como muchas veces se repiten los ciclos en nuestras vidas. Estos ciclos que sabemos que no son sanos. Estos ciclos que sabemos que nos atan, que nos alejan de Dios y que nos frenan. Y Israel dura 400 años en Egipto y luego van al cautiverio, y después de que van al cautiverio, luego son restaurados, viene el reino de David. Comienzan a caer, hasta que son destruidos. Luego de que son destruidos viene un tiempo y vienen muchas promesas después de ese tiempo difícil. Y dicen, ahora sí, todo se nos arregló, se nos va a arreglar. Nuevamente vamos a estar en la cima. Pero aparentemente eso no pasa. Como a veces cuando vienen promesas de Dios y decimos, ahora sí, ya mejor dicho, todo esto cambió. ¿Y qué pasó? Y decimos, pero no ha pasado nada. Y nuevamente viene un tiempo de 400 años de silencio. ¿Y qué sigue después? Ayúdame, Oski, con la siguiente, por favor. Viene la esclavitud. Que la esclavitud siempre estuvo presente. Cuando Jesús habló con los fariseos en alguna ocasión, ellos le dijeron, hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. ¿Serio? ¿En serio nunca han sido esclavos? Pero Jesús viene a mostrar de que hay una esclavitud más grande que la externa que estaban viviendo, la situacional que estaban viviendo en el momento que estaban viviendo, que era la esclavitud de los romanos sobre su pueblo. Habían vivido la esclavitud ante el imperio persa, el imperio babilónico, habían vivido la esclavitud ante Asiria, habían vivido la esclavitud ante los filisteos, inclusive cuando se escondían en cuevas. Habían vivido cientos de esclavitud en la historia de Israel que están registradas en la Biblia. ¿Y nunca habían sido esclavos? Y viene Dios a quitar un velo y a decir, la verdad es que ustedes son esclavos. Y viene Dios a quitarnos el velo a nosotros y a decirnos, están viviendo como esclavos. Yo no. Yo salgo a la hora que quiero, como lo que quiero, compro lo que quiero. Y viene Dios a decirnos, estás siendo esclavo de tus pasiones, de tus deseos. Estábamos en un momento en una administración y me dice una hermana que es muy usada por Dios, quiero que ores por esta persona, porque siento que esta persona
no acepta lo que Dios le está diciendo a través de mí porque creo que soy mujer, porque soy mujer. Y por amor a ella fui a orar por él. Sin embargo, eso no quita el impedimento que lo que Dios le estaba tratando de enviar a Dios, a esta persona, por medio de ella, le fuera entregado. Y así hemos visto incluso en la iglesia, donde a veces cuando vemos a un niño muy joven o a una persona no tan hábil hablando, no recibimos lo que Dios nos está diciendo por medio de esa persona y decimos: pónganme otro. Y eso nos esclaviza a la emoción, al que es que este sí me llega. Y yo no voy a negar que hay algunos que son mejores hablando que otros. Hoy no estoy en mi mejor forma de hablar y seguramente algunos se dormirán. Pero tal vez Dios incluso está usando mi tono de voz para enseñarnos algo hoy, para romper una esclavitud de yo de esa persona no recibo. A mí que me enseñe este grande. En la iglesia hemos tenido algunas personas así. Y alguna vez alguien le dijo a mi papá: yo no tomo las escuelas si usted no me las da. Y mi papá: bueno, está bien, venga, yo se las doy. Y se quedaron en un ciclo y no avanzaba. ¿Por qué? Porque aparentemente estaba recibiendo verdad, no tenía el corazón para recibirla. Aunque estaba recibiendo un gran milagro de Dios, no tenía el corazón para recibirla de parte de quienes Dios había enviado. Y Dios no había enviado a su papá Jonathan, sí, pero tal vez Dios quería usar a los maestros que estaban en ese tiempo, a las maestras que estaban en ese tiempo. Porque tristemente, aunque estamos en pleno siglo XXI, aún hay personas que dicen: yo no aprendo de una mujer, a mí que una mujer no me enseñe. Ignoramos la palabra de Dios cuando dice: ya no hay mujer ni hombre, esclavo ni libre, sino que todos somos hechos a la misma medida ante los ojos de Dios. Todos estamos en la misma plenitud de entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, ante el árbol de la vida y emitir vida con nuestras palabras. Y esto es de algo que como iglesia tenemos que cuidarnos, porque incluso en ese tabernáculo tan hermoso, en ese hermoso templo que Salomón construyó, que después fue reformado y arreglado, los que servían ahí, los que iban ahí, se olvidaron de lo más importante. Cuando en Ezequiel descienden los querubines en una visión que ve Ezequiel, y la gloria de Dios se posa sobre sus hombros y abandona el templo. Y abandona la humanidad. ¿Y qué pasa cuando la gloria de Dios abandona la humanidad? Viene un caos, muertes. Ellos estaban seguros: no, aquí Dios no va a permitir que pase nada malo porque está el templo, está el arca. ¿Y por qué se hizo eso? Porque estaban en esclavitud. Pero ¿qué sigue pasando? Siguiente, por favor. Viene el reino de los cielos. En un lugar así. ¿Alguno ha ido a lugares así? Me acuerdo que cuando estaba en Iquitos veía gente que cocinaba con agua
donde todos alrededor orinaban y poposeaban ahí y sacaban de esa agua del río para cocinar. Imagínate ahora en el desierto donde ni siquiera hay agua, y él vino a vivir en un lugar así, en una comuna, en algo pues no muy bueno, y ni siquiera ahí hubo lugar para él. A veces lo decoramos muy bonito el pesebre no, era algo así horrible, y ni siquiera en el peor lugar había lugar para él. Y viene Dios, esta vez, así como la gloria de Dios había abandonado el templo, ahora la gloria de Dios venía sobre la vida de un hombre que era Dios mismo. Y hay un montón de cosas interesantes acerca de esto, y voy un poco rápido porque quería que tuviéramos esta historia para lo que viene, para las palabras de Dios acerca de este nuevo árbol de vida que vuelve a aparecer en medio nuestro. Y por eso los ángeles que venían y anunciaban su venida, venían y anunciaban su poder. Siguiente, por favor. En Mateo 13, 44 y 46. En sí este es el 44, pero el 45 y el 46 es casi la misma parábola. Y dice esto: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos aquí han podido comprar la salvación? ¿Cuántos aquí pueden comprar la vida eterna? Entonces, ¿a qué campo se refiere Dios con esto, Jesús con esta parábola? ¿Quién tiene aquí la capacidad, vendiendo todo lo que tiene, para comprar la vida eterna? ¿Alguien? ¿No? ¿Quién encontró el campo entonces? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién fue el hombre que halló, esconde y vende todo lo que tiene? ¿Quién fue el que dejó todo lo que tenía? Jesús se despojó de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Su gloria, estar en el cielo rodeado de sus ángeles, y viene acá a comprar un campo. ¿Cuál es ese campo? ¿Quién? Nosotros somos el campo. Yo les decía hace 8 días, Satanás sabe perfectamente que hay algo especial en ti, solamente que él no tiene cómo comprarlo. Él tiene cómo engañar con astucia, pero no tiene cómo comprarlo. Dios sí tiene cómo comprarlo. Y hay algo especial puesto en Dios, de parte de Dios, en ti, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Tan especial que el Hijo de Dios va y deja todo lo que él tiene por comprarte a ti. Por comprarte a ti, que eres el campo para Dios. Porque te encontró a ti. Porque te encontró a ti. Y ese fue el precio que le puso. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Sigamos. Y en Juan encontramos una serie de enseñanzas de parte de Jesús al mundo en general, y en especial con los fariseos,
y aún con los judíos. Y antes de este versículo, Jesús ha multiplicado el pan, ha saciado una necesidad, como tal vez ha saciado necesidades en nosotros. Y decimos, listo, ya sació en esta necesidad, qué genial. Pero ellos seguían yendo por más, porque seguían teniendo más necesidad. Y Jesús se había ido del lugar en donde estaba porque había entendido que ellos lo iban a poner como rey. Y luego ellos lo encuentran al otro lado, después de haber pasado el mar, el río. Ellos se meten en canoas y van a buscarlo. Y cuando lo encuentran él les dice estas palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a encontrar varias cosas importantes acá. Trabajad, esfuércense, busquen diligentemente, hagan su parte. No vengan a buscarme solamente por la necesidad que tienen. Esa necesidad se va a suplir, va a pasar. Pero búsquenme por la comida que da vida eterna. No me busquen más por el pan y la hambre que sé que tienen, por las necesidades que sé que tienen, los vacíos que sé que tienen que llenar. No me busquen solo por eso. Búsquenme por lo que a vida eterna permanece, por ese árbol de vida eterna. Vengan a mí a buscar la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién la da? ¿Mi esfuerzo? ¿El cumplimiento de la ley? ¿Quién la da? El pastor. El Hijo del Hombre. Y por eso era tan enfático. Si hay alguien que Dios ha enviado para darte algo, tú honras a Dios al recibirlo de parte de quien venga. Muchos han despreciado su llamado, el cual ha sido muy grande al despreciar el llamado de otros. Y Dios no pasó, no escogió otro camino. Este es el único camino. Asimismo, como hay bendiciones a tu vida que no vendrán por otras personas, sino por aquellas a quienes Dios ha enviado. Y que tú digas, pero ella, pero él, pero es que es un niño. Y es muy curioso que entre los milagros que nos nombra Juan esté el de un hombre que nació siendo mudo. Y después de que investigan, este hombre les da un mensaje genial. Y les dice: yo no sé por qué me sanó, no sé quién es, pero sabemos que este hombre ha hecho algo bueno. No hemos oído de alguien que cure a un mudo de nacimiento. Era un mudo, un sordo, un ciego de nacimiento. Sí, perdón, un ciego de nacimiento. No hemos oído de alguien que cure a un ciego de nacimiento, jamás. Y sabemos que si alguien no es de Dios, Dios no lo oye. ¿Y cómo me dicen ustedes que él tiene un demonio? Y las palabras de los fariseos fue:
tú tienes pecado desde que naciste y nos enseñas a nosotros, dejaron de oír lo que Dios les estaba diciendo por medio de una persona que estaba empezando a ver, de una persona que siempre así había sido vista como un pecador, como alguien que se merecía supuestamente su posición y que había estado, pues tal vez sus vestiduras y quién era no eran lo más bonito y representativo del mundo. Pero Dios les estaba dando un mensaje por medio de él que ellos no quisieron recibir. Y esto lo encontramos vez tras vez en Juan. Solamente a él Dios lo señaló. Y luego viene a hablarnos algo más acerca de Jesús, acerca de esta vida eterna, de este árbol de vida al que todos tenemos acceso. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Uno diría, espere que hay algo raro. Si le va a dar vida eterna, ¿por qué lo va a resucitar? ¿Por qué si le va a dar vida eterna, lo va a resucitar? Y aquí vemos lo que rompió y sigue rompiendo y sigue cuestionando al mundo. ¿Por qué si me bendices? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Por qué si vas a traer salvación a mi familia? ¿Por qué mis hijos están pasando por esto? ¿Por qué las cosas no se están dando? Y nos encantaría una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, una vida sin altibajos. Pero lo que Dios dice es que aunque la misma muerte venga, Él nos va a acompañar y en el futuro nos va a dar vida y nos va a resucitar. Aunque las cosas que tememos pasen, Él nos va a mostrar la esperanza después de la muerte. Él nos va a mostrar la resurrección. Y Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del que me envió, del que le envió. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es? ¿Alguna idea? No hay muerte. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han leído? Caminar con Cristo. El mismo Juan nos lo dice cuando dice, y esta es la vida eterna, que crean en ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Creer en el Padre y en su Hijo, a quien Él envió. Juan nos empieza diciendo que Él era testigo para enviarnos y dirigirnos a Cristo. Y ese es el papel de nosotros como iglesia: dirigirnos unos a otros a Cristo, dirigir a los que no vienen acá a Cristo, porque nadie va a ir al Padre si no es por Él. Es el único camino. No será por medio de aquel, de este otro, de esto otro. No hay más opciones, no hay más alternativas.
No importa tanto si hiciste tu vida bien o si la hiciste mal. Tienes a Cristo, cumples la voluntad del Padre, sigues los caminos de Cristo. Jesús dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Siga mi camino. ¿Y cuál es tomar nuestra cruz? Renunciar a nuestra voluntad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Eso es la voluntad de Dios. Ese es el árbol de vida. Creer en Jesús, sí, es confesar su nombre. Pero ¿qué hago después de confesar su nombre y de creer en Él? Seguir su voluntad. Él nos enseñó cuando vino acá y dijo: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que he visto del Padre, eso hablo y eso digo. Cuando una persona viene acá y nos habla, nos enseña acerca de lo que ha visto y lo que ha vivido con Dios, pero siempre nos dirige a Dios. No hay más opción. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. Y este mensaje, después de que Jesús dio el mensaje de Juan 6:54, un montón de gente lo dejó. Pero nos estaba marcando el camino de su propósito, pero también el camino del propósito de cada uno de nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es la única forma de tener vida eterna. Y nuevamente repite estas palabras, y vamos a ver que a lo largo de la vida de Jesús son palabras que se repiten: vida eterna, voluntad de mi Padre y día postrero. Porque va a haber un día después de este. Va a haber un día después de la hora. Y hemos vivido para la hora, para el día. El uniforme de mis hijos, la comida de mis hijos, el desayuno. Hemos vivido para el hoy. Mis proyectos, mis sueños, mis planes. Pero va a haber un día después del hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es representación de la Santa Cena que tomamos hace 8 días. Y nos habla de comer y beber su sangre indignamente. ¿Qué pasa al que come y bebe su sangre indignamente? Dice: por lo cual hay muchos debilitados, enfermos, y aún muchos duermen, o sea, muchos han muerto. ¿Y qué es comerlo dignamente? Es que yo por eso no tomo la Santa Cena, Jonathan. No se trata de la Santa Cena. No se trata del símbolo del pan y la copa. Se trata de Jesús y la urgencia de que hoy comamos y bebamos su sangre. ¿Y qué es comer y beber su sangre? Dicen: no, entonces, pero si ni siquiera nos dejó el cuerpo para picarlo. No, no es. Eso es la voluntad de Dios escrita para nosotros. Eso es comer su cuerpo. Eso es beber su sangre, creer en Él.
y decirle: te creo, y seguir sus pasos. Y vamos a hacer un acto profético hoy. Todos vamos a decir en voz alta: Jesucristo es el Señor. Una vez más: Jesucristo es el Señor. Ahora lo vamos a vivir. Ahora lo vamos a vivir. Y ahora es como si el Edén viniera a nosotros hoy con eso en mente, como si los querubines se hubieran abierto. Podemos decirle a los arqueólogos: ya dejen de buscar, ya lo encontramos. Encontramos el Edén. No estaba entre el Tigris y el Éufrates. Ustedes que tanto lo buscan, ustedes que han mandado videos de que encontraron el Edén, ya lo encontramos. El Edén es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el Edén. Es que escuches el llamado de Dios para tu vida. Es que honres el llamado de Dios en la vida de otras personas y camines en pro de eso. Ese es el Edén. Ese es lo sagrado. No se trata de prender una vela, no se trata de ponernos un manto simplemente, porque sin Dios los ritos se vuelven vacíos, inservibles, huecos. No importa cuántos años hayas venido a la iglesia, si no comes su sangre, perderás tu tiempo acá. Si no comes su sangre y comes su carne y bebes su sangre, estás perdiendo tu tiempo. Pero si comes su sangre y si comes su carne y bebes su sangre, si le entregas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces, ¿qué pasa? Estás viviendo la vida eterna. Y hemos malentendido la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando murimos, empieza hoy. Hoy empieza la vida eterna. Porque otra traducción de vida eterna es vida hasta la era. Hasta la era. Hoy empieza la vida eterna. Hoy empieza. Cuando en el día a día miras los actos que puedes tomar y dices: ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta, por allá. Pero yo quiero eso. Y si voy por allá soy redargüido y digo: esta no es la voluntad de Dios. No quiero vivir así. Y me doy la vuelta y digo: voy a caminar hacia allá, porque esa es la voluntad de Dios. Si vivimos bajo sus principios de honra, que no es otra cosa que respetar la voluntad de Dios, de escuchar al que por medio del que Dios me está hablando, de traer mis dudas y mis limitaciones ante Dios, entonces voy a empezar a vivir la vida eterna aquí y en el ahora. Los judíos no se dieron cuenta que estaban en el reino de Dios. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Y cantamos cosas como: cuando allá se pase lista y quede aquí de la hora. Cuando acá Dios me llame en mi cuarto a buscarle, yo le diré: aquí estoy. Cuando acá Dios ponga en mi corazón ir a cierto lugar, yo le diré: aquí estoy. Eso es la vida eterna. Confiar en Él, que sus planes y propósitos son mejores que los míos. Esa es la vida eterna.
Y en Juan 8:31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si somos sus discípulos, si permanecemos en él, vamos a llevar fruto. Es la única forma de llevar fruto. No podrás hacerlo por tu cuenta. Y como humanos hemos estado viviendo el llevar fruto por nuestros propios medios. Y hemos fracasado. Y hemos dicho: ahora sí, Señor, yo te prometo que ahora sí no voy a fallar. Yo te prometo que ahora sí voy a hacer lo que tú digas. Ahora sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes. Y Dios, ¿cómo se lo toma en serio? Viene y te dice: oiga, vea que ellos no tienen mucho, vea que ellos no me conocen. Vaya, dígales, hábleles de mí. No. Oiga, vea que no hay quien barra la iglesia, vea que están sucias las sillas. Vaya y páseles un trapito. Mejor busco una iglesia donde estén las sillas limpias. Y hemos dejado pasar oportunidades de Dios para hacer su voluntad. ¿Y qué son esas oportunidades? Cuando ves lo malo, lo dañado, lo perdido, ahí tienes la oportunidad para tú ser Dios. Y tal vez tú me digas: Jonathan, esos son para los que llevan años en el evangelio. Yo vengo hoy por primera vez, ¿y a mí qué? Bueno, lleva a Dios a tu oscuridad, a tu desorden. Cógelo de la mano y dile: aquí está mi desorden, Señor. ¿Qué hacemos con él? Y Dios te va a ir diciendo: vamos a ir soltando, vamos a ir arreglando. ¿Y qué fue lo especial entonces de la vida del ladrón al lado de la cruz? La tuvo muy fácil. Él simplemente lo reconoció y le dijo: acuérdate de mí. Esa es la voluntad de Dios. Hizo lo que muchos no hicieron, lo que los estudiosos no lograron entender. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo exaltó sobre sus estudiosos, sobre esos que le podían dar sopa y seco a muchos hablando de la Biblia. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no lo decía solo porque iba a morir, sino porque aún en su muerte iba a estar acompañado por Dios. Hemos hablado del poder y de la fuerza y la transformación de Dios por medio de un milagro y de una resurrección. Pero no olvidemos del poder y de la fuerza de Dios en la compañía de aquel que sufre, en la compañía de aquel que atraviesa el valle de sombra y de muerte y no teme mal alguno, porque Dios está con él. Hemos hablado de la provisión de Dios para suplir necesidades, pero no olvidemos la provisión de Dios para acompañarnos aún en tiempos de escasez. Cuando lo que queremos no se da, yo confío en Él. Cuando lo que he construido se derrumba, yo vengo a la casa de Dios
ante la piedra angular y construyo sobre él, ante lo que no se derrumba, ante lo que no se pierde y no se desvanece. Tal vez Dios te está llamando. Tal vez Dios te está llamando. Y te está diciendo: ven a mí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Empieza a prepararte como pastor, empieza a prepararte como profeta, empieza a prepararte como apóstol, como evangelista. Y tú digas: eso no es para mí. Jonathan, no, íbamos bien hasta hace 8 días. Haz esto que tienes con tu vida, que tienes hoy. No es que cuando tenga un mejor empleo, cuando mis hijos amen y busquen a Dios de corazón, es que cuando es hoy. Y el llamado de Dios es hoy para tu vida. ¿Cuánto le quieren decir a Dios? Sí, cuenta conmigo, aquí estoy. Tú me conoces, sabes que soy un desastre y aún así me llamas, aquí estoy. ¿Te sirve este desastre? Aquí está este desastre. ¿Cuántos le dicen así a Dios? Levante sus manos. Venga, pastor, mire quiénes están levantando las manos. Mire, pastora, no están solos. Hay muchos que hoy le decimos a Dios: cuenta conmigo. Y somos un desastre, perdón por decírselo, pero aquí estamos. Yo no sé tú, pero yo no quiero perder mi tiempo. Yo quiero comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me he cuidado mucho. Y algunos que me dicen: usted es pastor. Digo: no. Dios me ha llamado, pero yo honro el llamado de Dios en él. Porque él fue quien Dios envió para este lugar como pastor. Y a ella, a ellos fue a quienes Dios envió. Y yo recibo lo que Dios envía por medio de quien él envió. Y a veces puede que me use a mí, pero me conecto al canal, me conecto al llamado y honro su llamado, porque honro también el mío. Y asimismo nosotros como iglesia honramos su llamado y tenemos en cuenta sus palabras. Y nos conectamos. Y el llamado de Dios comienza a fluir. Y se comienza a destapar. Y muchos decían: ¿y qué impedía el llamado en mi vida? Que no honrabas el llamado. Pero cuando lo empiezas a honrar, porque aquí lo especial no es quién sale en la carátula, es el fluir de Dios, es su unción que hoy está sobre todos nosotros. Y yo no quiero decir con esto que ya tus dudas se van a desaparecer, pero ya no estarás solo y las llevarás a Dios. Y queremos dar un tiempo para saludar a los nuevos, a los que vienen por primera vez. Y si tú vienes por primera vez, este es tu momento. Perdóname que hoy no fui tal vez muy elocuente. Perdóname que hoy tal vez no fui el mejor orador. No sé, tal vez las mejores alegorías. No hablé tal vez de la mejor manera, pero este es el camino.
Jesús es el camino. Y hoy te invitamos a que le entregues tu vida a Dios. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, ahí donde está puede levantar su mano. Queremos darte una bienvenida especial, queremos darte algo especial de lo que creemos que Dios tiene para ti. Y nos gustaría hablarte acerca de esto. ¿Nadie? Bueno, si todos hemos venido, pongámonos de pie. Y vamos a decirle que Él es el Señor, que Él fue el que nos rescató. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir, Señor, aquí en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra y hablarnos tan directamente, Dios. Señor, perdónanos por las 1001 veces que hemos rechazado tu voluntad. Perdónanos por la 1001 vez que hemos hecho las cosas a nuestra manera. No nos ha funcionado. Perdónanos. Enséñanos tú, tu forma, tu manera, tu mover, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, entrégale a Dios aquello que no le has podido entregar. Entrégale a Dios tus luchas. Entrégale a Dios tu forma, tu manera. Dile: Señor, a mí me cuesta que por mí ore una mujer, ayúdame con esto. Dile: Señor, yo siempre he pensado que por mí tiene que orar el gran profeta, pero cuando ha venido mi hijo a orar por mí, me ha costado recibir la oración de parte de mi hijo. Díselo y dice: Señor, rompe hoy los lazos de esclavitud. Rompe hoy con todo lo que no me permite escuchar tu voz. Hoy ayúdame a que todo falso profeta en mi vida muera hoy, en el nombre de Jesús. Todas aquellas palabras que no venían de parte tuya mueran hoy en mi vida, y que pueda nacer de nuevo, que pueda volver a empezar. Todo aquello que me impide nacer de nuevo, morir hoy y ser enterrado. Que hoy mi voluntad sea enterrada y muera, y que nazca tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
mi ser un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Diga conmigo, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Les bendiga, iglesia.